Uno de los asuntos que se va definiendo de parte de la Bolsa Mexicana de Valores es justamente el hecho de que Jaime Ruiz Sacristán pudiera ser el sucesor de Luis Telles al frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Jaime Ruiz Sacristán ha sido miembro de la Asociación de Bancos de México, además es el presidente de B por Más, y bueno, pues sería una figura que tiene la relevancia necesaria, o por lo menos así se está considerando desde la Bolsa Mexicana de Valores. Por otro lado, me acompaña aquí en el estudio Alberto Miranda, socio de impuestos para la industria de la construcción, hotelería y bienes y raíces. Bienvenido, ¿cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hombre, muchas gracias. Uno de los temas importantes que hemos visto y que ha sido muy exitoso son las fibras. Tienen poco tiempo en México, pero se han convertido en un vehículo de inversión muy, muy interesante. Sí, mira, tienen a raíz de 2011 que nació la primera fibra y se ha convertido en un vehículo de inversión tanto para personas como tú o como yo podemos ser, tanto como instituciones, y viene a dar una especie de paralelo, opción entre inversiones de renta variable o de renta fija. Claro, y además un componente, y para tratar de explicar el ABC, porque luego pues ya se habla de las fibras y las personas, algunas dirán pues ¿qué son? ¿Qué son, no? Para lavar los trastes, o qué es una fibra, pero en realidad es un fideicomiso que permite liberar valor también, por ejemplo, para hoteles, una de tus áreas de especialización. Así es. Si un hotel, digamos que su negocio no es tener un bien raíz, es más bien operar un servicio de hotelería. Y acabas de tocar un punto clave. Actualmente el negocio importante de los hoteles es tener la operación, captar, tener ingresos de otra fuente, y los inmuebles quizás no trabajan tanto. Entonces un fideicomiso lo que hace es recoger todos aquellos inmuebles, incluso de la industria hotelera, y lo que tiene es ofrecerle al público inversionista ser dueño de una parte de ese hotel, ser parte de las rentas que va a cobrar, y puede ser del sector hotelero, puede ser centros comerciales y pueden ser oficinas. Y eso es bien atractivo porque sin que tú seas quien vaya a buscar el inmueble, quien vaya a buscar el arrendador, el administrador, un arrendatario AAA, puedes comprar unos títulos y ser parte de un pedacito de unas oficinas de ese hotel, y no eres copropietario. ¿Qué otra ventaja? Puedes realizar, puedes vender cuando quieras esos certificados, y quedaron con unas facilidades desde un punto de vista fiscal fabulosas, porque a raíz de las reformas ahora hay un gravamen por las transacciones que se hacen en bolsa, y los certificados que emiten las fibras precisamente no tienen ese problema. Entonces se ha convertido en ese otro activo que puede ser catalogado como de fácil realización, y ha tenido en los últimos años un comportamiento al alza increíble. Sí, realmente es de los instrumentos que ha generado mayor rendimiento. Ahora hay una variedad amplia, ¿no? Porque hay algunas fibras, por ejemplo, que incluso construyen y desarrollan proyectos, otros que simplemente van con activos que ya están ahí y simplemente los compran, le dan liquidez a aquel dueño del activo para que siga generando la operación que sabe hacer, ¿no? Sí. En el caso de los hoteles. Y me voy con el segundo que platicaste. Los dueños de esos activos venden su inmueble e inmediatamente lo rentan. Entonces una operación de sell and leaseback, y otros fideicomisos se encargan de provocar esta adquisición y la construcción del propio terreno, con la promesa de que ahí va a haber un centro comercial o va a haber unas oficinas. Incluso ya están los clientes predeterminados o esperando para poder ocupar esos inmuebles. Por supuesto, y los flujos son relativamente estables, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, a un hotel en un esquema de leaseback o incluso un centro comercial, pues no hay mucha volatilidad en términos de que no son negocios que abran de un día para otro o cierren, etcétera, ¿no? Es Exacto. decir, tienes toda la razón. En caso de los centros comerciales, como todos sabemos, tienen tiendas premium, tiendas ancla, que te ofrecen unos ingresos como arrendador ya seguros, incluso son variables. En el caso de oficinas, que hay incluso en el corredor de Reforma, las oficinas que están ahí son clientes premium, AAA, y entonces ya te dan una estabilidad de que van a continuar pagando las rentas, incluso con contratos a 10, a 15 años, que te dan la tranquilidad de que tu inversión está segura. Por supuesto, y eso pues hay que saberlo de los dos lados, ¿no? Por una parte, cuando uno tiene pues justamente un activo que es sujeto a hacer fibra, es decir, hoteles, etcétera, en fin, cualquier cantidad de inmuebles, oficinas, y como inversionista también es importante, por esto que ya platicabas, estos muy buenos rendimientos que se han registrado en los últimos años. Y mira,
lo que acabas de tocar, si tú eres dueño de ciertos inmuebles y puedes entrar y tienes la oportunidad de entrar a una fibra, el simple hecho de aportar esos inmuebles a la fibra no implica ningún costo fiscal para ti, en caso de que seas el propietario. Generalmente transmitir inmuebles de una sociedad a un fideicomiso representa carga fiscal. Y la verdad nadie queremos estar pasando la caja, ¿no?, por una inversión, y el estímulo fiscal consiste en entregar esos inmuebles a la fibra a cambio de los certificados, y eso sin gravamen alguno, y el impuesto sobre la renta pues es un efecto financiero porque acaban devolviéndotelo. Claro, ahora, ¿cuál es el panorama que observas adelante con estas novedosas figuras aquí en México? Porque tengo entendido que en Estados Unidos pues llevan como 50 años. Como 50 años, exactamente. Mira, desde el punto de vista del marco jurídico se ha mejorado el esquema. Anunció el gobierno que no va a haber modificaciones a las disposiciones fiscales, y eso da una tranquilidad de entrar a los fideicomisos, ya sea como inversionista, como tenedor de los propios certificados o como parte de la misma. Entonces se ve un panorama bueno desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista fiscal, que eso tanto importa, y desde el punto de vista de los inversionistas se ve muy bien. Mientras tanto, ahora el mercado inmobiliario no es tan volátil como otros tantos, ¿no? Claro. Entonces se ve bien el panorama, y desde un punto de vista, insisto, fiscal, se ve inmejorable, al menos durante este sexenio. Y sobre todo, algo que mencionabas al principio, que es esta capacidad como inversionista de participar, por ejemplo, en este impulso que está recibiendo el sector inmobiliario aquí en la Ciudad de México, en esta zona de oficinas, justo aquí en la cuadra de la esquina de la Información. Si uno va más hacia el poniente de la Ciudad de México, pues hay dos rascacielos que se están construyendo, y varios edificios más. En el sur de la ciudad hay otro muy grande. Sí. Son proyectos importantes y muchos de ellos están bajo el esquema de las fibras. Bueno, son proyectos importantes, son proyectos que están en construcción, pueden o no estar en fibras, va a depender de que las fibras y los dueños de esos inmuebles se quieran unir. Pero de centros comerciales y en hoteles hay un boom impresionante, y las fibras están creciendo por ese lado. Sí, por ejemplo, hay un proyecto grande ahí en Toreo, donde antes era Toreo, esta burbuja, y me parece que es una fibra que lo está operando. Hay una fibra que está ahí operando. Sí, los que son muy jóvenes no nos van a entender, pero... Claro, sí, pero la burbuja, esa que marcaba que le decíamos de Toreo, exactamente. Ahí va a haber un centro comercial, y va a haber un desarrollo de oficinas muy importante, y hay una fibra ahí detrás. Por supuesto. ¿Cuáles son tus recomendaciones con respecto a alguien que a lo mejor pues no se ha animado a acercarse a explorar este tipo de figuras? Mira, hay dos recomendaciones. La primera es desde un punto de vista del inversionista. En Deloitte evidentemente estamos para ayudarles y para asesorarles desde un punto de vista financiero para que maximizar sus rendimientos, y desde el plano fiscal que le podríamos dar buenas noticias en un planteamiento claro, todo haciéndolo antes. Al fin de año y en marzo, que son las declaraciones, no les vamos a estar bien. Por supuesto, ese es un aspecto muy importante, y sobre todo aprovechar estos beneficios, porque la perspectiva sin duda es muy positiva viendo el histórico del poco tiempo que llevan, pero que sí, como mencionas, pues hay la certidumbre fiscal con respecto a lo que resta por lo menos del sexenio. El sexenio, ¿no? Es así. Y ahí están las oportunidades. Ahí están. Pues muchísimas gracias, por acompañarnos. Un tema muy relevante, un poco extraño, quizás suena esto de las fibras para los que no están muy cercanos a este tema, pero que vaya que hay generación de riqueza y sobre todo posibilidades de manejar de manera mucho más inteligente los activos, ¿no? Así y dedicarse, y como inversionista, por supuesto, pues obtener muy buenos rendimientos. Así es. Muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.